¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente, Iván Gómez Torres, abogado. ¿Sí? Estamos resumiendo el libro de Roxy. Sí, el famoso libro. Año 1994. Seguimos con el bien jurídico. Así que lo que pensó el año 94, ya pasó 24 años, como que estamos actualizados, por si acaso. Nuestro objetivo es resumir las obras traducidas de Roxy, porque por ahora solamente sabemos castellano. Ya tenemos la idea de concepto de bien jurídico constitucional de Roxy. Ahora, ¿qué sucede en el caso concreto? ¿No? Recuerda, bien jurídico es el contenido material del delito. Homicidio, bien jurídico, vida. Corrupción de funcionarios, peculato, lavado de activos, tráfico ilícito de drogas. Todo tipo de delito que existe y que todavía no existe, tiene que tener un bien jurídico. ¿Sí? Bien. ¿Recuerdan, Roxy? Si vas a crear un bien jurídico, ¿no? o vas a sostener que existe un bien jurídico en el Código Penal, en determinado delito, la Constitución, sus principios dentro de un Estado de Derecho liberal, eh, van a darle contenido al bien jurídico. Ese es el faro que guía, ¿no? Los principios constitucionales. Bien. Pero el individuo, esto es para el individuo, y para la sociedad, para el individuo y su libertad. Esa relación de términos hay que tratar de poco a poco entenderlo, ¿no? Y bueno, supongo que en algún momento vamos a leer también el bien jurídico de forma actualizada de Roxy. Lo he invitado muchas veces a Perú, así que sus publicaciones están en castellano, incluso lee también castellano, no tan bueno. Mejor es leerlo. Sigamos. Hoy vamos a hablar del límite. No todos los problemas en los límites del bien jurídico, pero vamos a introducirnos a hablar de las cuestiones límite del bien jurídico. Lo primero que ensaya Roxin es mi concepto, por si acaso, no te da respuesta a todo, a todos los problemas del bien jurídico. No está, ahí no está. Ese no es mi objetivo y no se puede. Y el que pretenda eso va a reducir aún la evolución, ¿no? Recuerda, el lavado de activos, chicos, ustedes que quizás recién van a estudiar Derecho Penal o Derecho, el lavado de activos no existía. Ya existe. Entonces, el duelo, por ejemplo. El duelo. Esas personas que se avanzan de espalda, giran y disparan. Eso antes era delito. O sea, participar en un duelo. Ahora ya no. Eso es evolución, ¿no? La evolución, entiéndase, delitos que ya no existen y delitos que sí existen. No sé si acá en Perú, pero por lo menos en Alemania, ser homosexual era un delito. Era un delito en su tiempo. Ahora ya no. Entonces, cambia. No, yo no diría evolución, diría cambio. Si yo tengo un concepto así duro, digo, este concepto es para todo, lo que existe y lo que va a venir. Entonces, lo único que haría sería someter, él te dice, de forma ciega, una deducción conceptual. Este es mi concepto, así se tiene que aplicar, o esto tiene que tener. Y en realidad no nos abrimos, no analizamos si realmente existe un problema o no. Eso es algo que no podemos tenerlo en nuestra agenda de análisis. Si quieres ser abogado o te dedicas al derecho penal, no puedes someterte a un concepto duro, firme. No, este tiene que evolucionar. ¿Qué más tenemos? El concepto que nos brinda Roxin es un criterio de enjuiciamiento que se tiene que desarrollar con el delito concreto. Y ahí luego nos dan varios ejemplos. ¿Quiénes aplican el concepto? Los legisladores, ¿no? En el Perú, esto es un canal de Perú, los congresistas, ellos tienen que tener el faro, un concepto bien jurídico para crear delitos. Sabemos que la realidad no es así, ¿no? Ni siquiera son abogados, ni siquiera acaban el colegio. Es un factor político, no sé qué tan saludable para el Estado peruano, pero bueno. Los que aplican el derecho también tienen que tomar en cuenta el bien jurídico. El juez, el fiscal, los abogados de defensa. Yo soy abogado de defensa. En muchos casos, incluso hemos publicitado, hemos sostenido de que el bien jurídico, por ejemplo, el tráfico ilícito de drogas, no le interesa al derecho penal. Bueno, vamos por partes.
me tocó un fiscal que pidió 6 años contra una persona extranjera. Tenía una poca cantidad de droga, 2, eso es delito, pero era muy poca. Entonces, ¿esto realmente le interesa al derecho penal? Esto tiene que ver con el debate bien jurídico, ¿eh? La subsidiariedad, la mínima intervención. Pero es un tema ya más fino, más de cirujano, el tema de debates. Incluso el tema de subsidiariedad lo vamos a poder explicar más adelante. Te lo menciono porque el bien jurídico, conocer el bien jurídico también es muy importante para que tú defiendas o participes en la interpretación de los delitos, no solo para aprobar tu examen, ¿no? Bueno, en ese caso se archivó un proceso que tenía acusación fiscal con 6 años, ¿pueden creer? Y el debate lo situamos en el bien jurídico. En alguna medida mostramos el problema, sí, pues el bien jurídico, hablar de bien jurídico es mostrar, es identificar problemas, y eso también lo dice Roxin en esta parte de su libro, en donde te precisa, oye, el principio de bien jurídico hace visibles los problemas del límite al jus puniendi. Jus puniendi, derecho a penar, derecho a intervenir, meterte preso, ¿no? ¿Quién tiene ese derecho? El Estado. Ya bien. Oye, y si el Estado te quiere aplastar, tiene que haber un límite. ¿Dónde está ese límite? ¿Quién te lo brinda? Uno de esos es el principio de bien jurídico. Con Roxin, su concepto es la Constitución, señores. El individuo, la sociedad para el individuo. Ahí está el límite. Y ahí se identifican temas problemáticos. Entonces, otro de los términos que utiliza Roxin es la capacidad práctica de rendimiento del concepto de bien jurídico se ve en la parte especial. Ahí es donde tiene que evaluarse la capacidad práctica de rendimiento. ¿Sí? Entonces hay que darle la seriedad del caso a esta institución. Bueno, y ahí nos presenta problemas. Ojo, esto entiendo que no está penado en Alemania, en Perú. Este es un ejemplo de Alemania. Y hemos verificado que efectivamente el Código Penal todavía lo mantiene. Por ejemplo, homicidio a petición. ¿Qué cosa es eso? Voy a leer. Es el artículo 216 del Código Penal alemán. Si alguien ha pedido a otro que lo mate, por medio de expresa y seria petición del occiso, entonces debe imponer pena privativa de libertad. Ahí trato de entender, quién es sujeto activo, ahí son temas de tipicidad, más adelante vamos a explicar, conforme el autor. Si alguien ha pedido, entiéndase que no es el que causa la muerte, sino el que pidió, ¿no? Homicidio a petición. Si alguien ha pedido que lo mate, este va a merecer una pena. Iván pide, oye, Julio, mátame. Bien. Y homicidio a petición. Entiéndase que, como Iván, no, yo soy Iván, me quiero suicidar. Ya, me voy a suicidar. Por suicidio, no lo logro, ¿me voy a la cárcel? No, no me voy a la cárcel. Pero si yo le pido a Julio que me mate, sí podría irme a la cárcel, ¿no? Dentro de esta lógica, lo que yo entiendo. Ojo, mi razonamiento siempre va a estar puesto a debate. Y yo encantado de recibir una opinión en contra para poder seguir mejorando mis análisis, ¿no? Que es lo ideal. Bueno, entonces tenemos dos situaciones, suicidio y otro que yo pido que me causen la muerte. Ese pedido, entiéndase que quien lo pide, imagínate que no me muere, puede ir a la cárcel, ¿no? Repito, si alguien ha pedido a otro que lo mate, entonces debe imponerse pena privativa de libertad. ¿Quién será el sujeto activo? Entiendo que es la persona que pide y ese otro, ¿no? Como que hay un tipo de encuentro o algo así. Y aquí pone a debate esto. Oye, y aquí hay bien jurídico, imaginemos, no es suicidio, estamos acá, yo pedí que me maten, ya. El que causa la muerte y el que lo pide, ¿no? Y acá Roxy te dice, oye, por si acaso, solo el suicidio demuestra de forma indubitable, sin duda, la voluntad sobre la propia vida, ¿no? El suicidio. Pero no estamos en ese contexto. Entonces, si existe una duda, entiéndase al contrario sensu, entonces prefiero proteger la vida. Si existe una duda, ¿y dónde va a existir la duda?
cuando el que causó la muerte diga, no, es que Iván, Julio va a decir, es que Iván me pidió que lo matara. Ah, me hace disculpar. Aquí hay duda. Prefiero proteger acá la vida, porque yo no sé si realmente ha sucedido eso o no. Eso no sucede, lo que plantea, en un caso de tercero, ¿no? Julio viene, me causa la muerte, y hoy no, es que Iván pidió que lo maten. ¿Y cómo se va a saber eso? El mandato, y aquí es donde lanza su último argumento para que se intervenga, dice, el mandato de protección de la vida requiere la tabuización por principio de la vida ajena. Tabuización, ¿no? Me imagino que una exigencia ya tabulada, por decirlo así, la vida se va a proteger sobre todas las cosas, ¿no? Y este extremo, esta situación límite, no va a hacer caso omiso el derecho penal a no ingresar. Solo no va a ingresar en el tema de suicidio, que ahí sí no hay duda de que sí quería disponer de su vida. Pero en el homicidio a petición, no. Puede haber duda, interviene el derecho penal. Luego se mete el tema de la venta de drogas. Acá en Perú también venden drogas. Venden drogas por todos lados. Es que en mi casa vendía mucha droga. Nunca lo probé. Bueno, vender droga. Te dice de que, ¿por qué el derecho penal interviene? Porque sería incontrolable si se permite su difusión. ¿No? Bien. Uno, ojo, en este tema de si la droga debe ser punible o no hay mucho debate. Me acuerdo de la universidad, mucho debate. Incluso hay países en Holanda, si no recuerdo, en una clase de primer año de Derecho, un amigo investigaba que te permitían, había zonas donde te permitían que tú te drogues, ¿no? Y tú mismo como un tipo de suicidio. Otra cosa. Peligro para los consumidores no responsables. O sea, ¿por qué interviene el derecho penal? Porque hay un peligro para los consumidores que no son responsables. Por ejemplo, los menores de edad, ¿no? Son menores de edad, acá en Perú menores de 18 años. Entonces, se trata de proteger también en alguna medida a estos menores. Esos serían argumentos. ¿Para qué? Para sostener, en donde ahí se ve que definitivamente el individuo es importante. Es importante y vamos a seguir protegiendo, por decir, o prohibiendo la venta de droga, ¿no? Bien, ese es un tema aparte. El debate de la marihuana, si debe ser legal o no, es un tema que da muchas líneas, mucha tinta, por decirlo así. Y aquí en el tema del aborto, me pareció interesante de que haya sostenido de que es legal el aborto y su fundamento ahí es la Constitución, en el artículo 2, ahí pone un 2 en romanos, luego un 1, entiendo que párrafo 2, línea 1, espero que la haya entendido bien. El artículo 2 dice libertad de acción y de la persona. El artículo 2 de la ley fundamental alemana dice, toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física. El tema está en que cuando estás dentro, todavía no eres persona, o bueno, es un límite ya, un debate civil, que el derecho penal ingresa. No me satisfizo, bueno, como que no me llenó por decirlo así, ese argumento de Roxy. Ojo, este es un tema de agilidad mental, de ejemplo de clase, no es un debate propio de la parte especial. Supongo que en algún momento cuando estemos ya revisando la parte especial o defendiendo una causa de parte especial no se va a citar a Roxy, pues. Simplemente se está ubicando un problema en donde el bien jurídico es importante para poder proteger la vida en toda su extensión. Incluso te habla en Alemania ya, en el año 94, bueno, con un código penal ya antiguo, la incorporación del tema de malos tratos a los animales, ¿no? ¿Por qué se protegería si ahí no hay bien jurídico? Dice, no está el ser humano. Y ahí te menciona, oye, ojo, no es una mera concepción moral. Y sí no lo entiendo. O sea, una cosa es que un autor, y eso quizás lo he aprendido no solo por la universidad, sino por el litigio, yo puedo decir, Iván es gringo. Y como verán, soy moreno, morocho. No porque afirmes algo, eso sea cierto. Tiene que haber un argumento, ¿no? ¿No creen ustedes? Tiene que haber una base, o sea, una conclusión no podemos esperar de un dogmático. Lo que debemos esperar son razones para llegar a una conclusión. Tú que recién estás estudiando Derecho, te invoco a que tengas ese punto de partida. Entonces, Roxina acá lo que dice es, bueno, afirma algo, o sea, proteger malos tratos, que el derecho penal no permita
o el derecho no permita que se maltrate a los animales, es porque no es una mera concepción moral. No me dice por qué. A mí me parece que sí es una concepción moral, un tema moral, un tema de empatía quizás con los animales que no sean golpeados, ¿no? A mí me parece un tema moral. No estoy diciendo que deba golpearse a los animales, ¿no? Solo que dentro de un debate jurídico penal, el bien jurídico no entiendo cómo ingresa aquí. No entiendo, porque el individuo, el ser humano es el ser humano y en sociedad, y la Constitución es lo que da razón de ser. Pero bueno, aquí hacen como un tipo de analogía, te dicen, es una solidaridad con las criaturas, con animales superiores, los consideramos como hermanos distintos, hay un sentimiento de dolor que se equipara al grado del hombre, y yo sigo viendo temas inmorales, ¿no? Incluso en Perú también ya se incorporó el tema de lesiones. Yo creo que con tranquilidad el derecho administrativo sancionador puede ingresar, pero hablar de derecho penal, no. Perdonen que sea así drástico, duro, vertical, pero no. Termina con este primer punto, porque después luego te ingresa o te deja la ventana abierta a otro debate más grande, que es el tema de bienes jurídicos colectivos, difusos, delitos de peligro, algo más grande. Pero vamos a terminar este pequeño capítulo con la legislación simbólica, ¿no? Y aquí también traté de darle vueltas. Es un párrafo, ¿no? No significa que vas a memorizar, no, quiero entenderlo. Quiero entenderlo, quiero comunicarlo y poder conversar quizás estos puntos. De repente no lo entiendo bien, o tú no lo entiendes de la misma forma que yo, y generemos un pequeño debate. ¿Por qué no? Cuando yo escucho hablar de legislación simbólica, así a grosso modo siempre pienso, bueno, son leyes que no sirven. Son leyes que sirven para los grupos políticos. Y acá es un poco más fino, Roxy. Son preceptos penales que no despliegan en primera línea efectos protectores concretos. Y eso siempre se habla de los congresistas, ¿eh? Muchas leyes, el Código Penal ha cambiado tanto, pero simplemente es para que el pueblo diga, nos están protegiendo con las leyes penales. Bueno, vamos a la especialista Roxy. Ahí dice, pretenden servir para la autoafirmación de grupos políticos, ¿no?, e ideológicos, es cierto, ¿no? El fujimorismo interviene, cadena perpetua a los violadores, que les corten el miembro a los violadores. Están protegiéndonos los fujimoristas, ¿no? O el Frente Amplio. No, al final es como un tipo de ganancia política para poder seguir manteniéndose en el poder, ¿no? Pero aquí hay una frase: las leyes previsiblemente ineficaces. Ahí está el derecho penal simbólico. Hay un párrafo, bueno, no es tanto párrafo, son cosas que he tratado de decir, oye, esto es importante, no se nos puede pasar. Dice, los elementos simbólicos de la legislación no son inadmisibles de forma general. O sea, siempre va a haber un elemento simbólico. Pero, y acá es donde, ahí viene el pero, todo depende hasta qué punto se sigue garantizando suficientemente la referencia al bien jurídico. Mi problema está en que entiendo que Roxy nos está dando límite de la Constitución. El individuo tiene que estar ahí, la sociedad tiene que estar, pero no para proteger la sociedad, no para proteger la sociedad dentro del individuo. Bien. Entiendo que eso es lo que tenemos que siempre estar atentos, ¿no? Bueno, y aquí, y ya para terminar, me pareció interesante este juego de palabras, ¿no?, pero tratar de ordenarlas. Dice, desde un Estado de Derecho, es dudoso que el derecho penal intervenga. ¿Dónde? En el campo previo a las acciones concretas. Le voy a dar una iter criminis, camino del crimen, camino del delito. Actos preparatorios, actos ejecutivos, actos consumativos, agotamientos. Son términos que luego vamos a poder hablar. El derecho penal es de la fase de ejecución. Cuando son actos preparatorios, no. Pero hoy en día no es así. Hablar de asociación ilícita, hablar de conspiración, hay muchos delitos que ya no tienen que ver con fase ejecutiva, sino con actos preparatorios. Y eso ya está incorporado, y eso tenemos que analizar, tenemos que poner a debate. Tenemos que preocuparnos los abogados penalistas, espero algún día hacerlo, o los interesados por el derecho penal en el Perú, que se está haciendo mal, ¿no? Se está haciendo mal. Pero incluso
te menciona que meras actitudes internas tampoco tienen que interesar el derecho penal, pero ya son delito. Y eso también hay que estar atentos. Y aquí es donde viene mi interés, porque me siento un completo ignorante, definitivamente. Espero hacerlo cada vez menos. Deben, todo tipo de debate, yo entiendo, todo tipo de debate, todo tipo de incorporación como delito, o sacarlo, deben pasar por el filtro de un análisis jurídico penal y constitucional. Eso me parece válido. Me parece válido. Y él ahí lanza una crítica. Hasta ahora, esos dos ejemplos, ¿recuerdan? Campo previo a las acciones concretas, actos preparatorios, meras actitudes internas, que esto le interesa al derecho penal, ha sido de interés de la teoría del derecho, de las ciencias sociales, hasta ahora. Pero ¿de quién tiene que ser interés? Del derecho constitucional, del análisis jurídico penal. Teoría del derecho, no me ubico. Puedo haberlo escuchado, haber leído un libro, y no me ubico. Teoría del derecho. Ciencias sociales, se me viene a la mente Luhmann. No, teoría de la sociedad, que sí se incorpora hoy en día, ¿no? Autopoiesis, no sé si alguno penalista ha escuchado eso. Así que a estar atentos, a pulir nuestra navaja de conocimiento, de razonamientos en el ámbito jurídico penal. Por lo menos ese es mi objetivo. Amigos, que tengan un buen día. Cualquier opinión, háganla saber, díganmelo, compartan. Yo encantado. Que tengan un buen día. Hasta luego.